Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Os dijimos que íbamos a hablar del sistema monetario internacional, de los problemas que están atravesando los bancos centrales y todos los grandes bancos de inversión del mundo. En consecuencia, puesto que son el corazón del sistema, la sangre que lo riega, todo Occidente, quiere decir Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y Japón, que tiene poco de Occidente, pero sin embargo trata de vivir con sus reglas, tienen unos problemas prácticamente imposibles de resolver. Hemos hablado de que estamos a punto del gran crack. Ya no la gran depresión de la que hablábamos en el 2007, sino ahora ya el gran crack que puede acabar con el sistema monetario internacional y por descontado con la preeminencia del dólar en el mundo de Occidente y en el mundo de las materias primas y petróleo. En estos problemas es difícil que podamos intervenir los que somos los ciudadanos del mundo. La deuda está aumentando a pasos agigantados. En Estados Unidos en estos momentos tiene una cifra de no menos 20 billones de euros de deuda. El 35% es lo que ha aumentado el déficit del año 2016 al 2017. Cada 1% que aumente los tipos de interés en Estados Unidos, y estamos pronto a verlo, supone unos gastos para atender la deuda de 200.000 millones de dólares más. Si lo contemplamos desde Europa, el Banco Central Europeo tiene en estos momentos 4 billones y pico de activos en sus balances, de activos que Dios sabe lo que valen, y la deuda europea en estos momentos pues seguramente está por encima de los 11 billones de euros, destacando por descontado Italia, que ha llegado ya a los 3 billones, España, que tiene 1,5 billones, y Alemania y Francia, que está en una cifra en torno a los 2 billones de euros. Entonces, es evidente que el problema de la deuda es un problema prácticamente irresoluble para todos, no solo para Estados Unidos, que no la pagará nunca, sino para España, que aunque no lo dice, tampoco la podrá pagar jamás. Japón emite, como sabéis, cada mes prácticamente unos 80.000 millones de dólares, que sumados a los 70.000 más o menos que emite el amigo Mario Draghi, suponen meter en el mercado 150.000 millones de dólares todos los meses de algo que en realidad no vale nada, porque estamos hablando de unos billetes, sean yuanes o sean euros, que en realidad no tienen ningún tipo de respaldo detrás. Ergo, tenemos un serio problema difícil de resolver. En realidad, lo que hemos podido ver en las reuniones de los gobernadores de los bancos centrales en Jackson Hole es que no saben exactamente qué hacer para resolver los problemas que han generado al mundo. Es decir, han metido tanto dinero en el sistema que cuando pretenden reducir las cantidades que han metido en él, encuentran serios problemas porque es prácticamente inevitable que suban los tipos de interés. Y como decíamos, si suben los tipos de interés, va a haber problemas muy serios, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Draghi tiene un problemón en estos momentos impresionantes y es el motivo por el que no se toma ningún tipo de decisiones en Europa. Si corta el grifo de la compra de deuda, ya sea deuda de los estados del sur de Europa o la deuda corporativa de empresas de toda Europa
que garantizan esa deuda, por decirlo de alguna manera, con activos que no valen absolutamente nada en su gran mayoría. Si Draghi, como decíamos, deja de comprar deuda, las economías del sur especialmente, pero incluso la economía alemana y sus adláteres, Austria, Holanda, Países Bajos, etcétera, se encuentran con que el crecimiento en Europa cae y consecuentemente todos los esfuerzos hechos hasta la fecha inyectando en el sistema prácticamente 5 billones de euros no sirven para nada. Draghi tiene un serio problema además con las interioridades, por decirlo de alguna manera, de la Unión Europea y de la Unión Monetaria. Aunque la gente no suele saberlo, lo que está claro es que cuando Draghi compra 100.000 euros de deuda alemana, automáticamente compra deuda francesa, deuda italiana, deuda española, etcétera, etcétera, en una proporción equivalente a la proporción que existe en la participación de todos los países de la Unión Monetaria Europea en el Banco Central Europeo. En estos momentos Alemania no necesita emitir deuda. España necesita emitir deuda, Italia necesita emitir deuda, Francia necesita emitir deuda, pero Alemania no. La ley, el acuerdo que existe entre todos los países europeos es que las proporciones de deuda que se compren tienen que ser proporcionales a sus participaciones, como decía, en el capital del Banco Central Europeo, que para que no nos olvidemos es escasamente de unos 100.000 millones de euros frente a unos activos del orden de 5 billones. O sea, estamos hablando de una relación de prácticamente de 1 a 50 entre capital del Banco Central Europeo y activos y pasivos en sus balances. Que el Banco Central Europeo corre riesgo de quebrar es inevitable considerarlo. Es cierto que todos los demás países tienen el compromiso de compensar las pérdidas del Banco Central Europeo proporcionalmente a las participaciones que tienen en él. Pero los países europeos no están para dar saltos, ni mucho menos para aportar fondos en ningún sitio. Luego estamos viviendo una pequeña farsa, que es la farsa del dinero fiat, que la estamos viviendo en todo Occidente, especialmente desde 1971, cuando Nixon acabó con la convertibilidad del dólar en oro. Y consecuentemente los billetes que vemos por ahí, la libra, el dólar, el euro, etcétera, etcétera, son billetes de papel que no valen absolutamente nada y que solo valen en la medida que tengamos confianza en que siguen valiendo algo. Bien, el problema es que Alemania puede negarse en estos momentos a que Draghi siga comprando deuda de países como España, Italia, Portugal, Irlanda, etc. Si esto ocurre, nos encontraremos forzosamente, y en estos momentos en realidad Alemania no tiene ninguna necesidad de comprar deuda, y por eso está presionando al Banco Central Europeo para que una vez que acaben las elecciones alemanas proceda a dejar de comprar deuda, nos encontraremos con que países como Grecia, Chipre, Portugal, España, Italia tienen dificultades para acceder al mercado de deuda y por lo tanto los tipos de interés de la deuda a 10 años subirán sustancialmente, como mínimo un 2%. Si suben los tipos de la deuda a 10 años en Europa, automáticamente subirán los tipos de la deuda en Estados Unidos y por lo tanto tendremos serios problemas y tendremos ya el gran pastel sobre nuestra mesa. Quiere decir, no se pueden subir los tipos de interés, pero todo depende de que un país como Alemania esté dispuesto a admitir que se siga comprando deuda por el Banco Central Europeo para que no se vengan abajo las economías del sur de Europa. Pero ¿quién puede garantizar que Alemania esté dispuesta a esto? Hasta la fecha no lo ha hecho nunca. Y esto en el fondo sería más o menos similar a lo que ocurre cuando Alemania se niega a transferir, por decirlo de alguna manera, de su presupuesto
las cantidades necesarias, que aproximadamente serían el 10% de su PIB, para que la Unión Europea pudiera funcionar de tal manera que las economías europeas pudieran converger y por lo tanto tendieran a ser algo más unido de lo que es hasta la fecha. En estos momentos podemos garantizar que suban los intereses la Reserva Federal o suba los tipos de interés a 10 años. La Unión Europea, por culpa o decisión de Alemania, habrá serios problemas y podemos empezar a vislumbrar lo que puede ser el gran crack del año 2018, que es lo que toda la gente con sentido común cree que puede ocurrir si las cosas funcionaran con normalidad. Hemos comentado que el problema más serio que hay en estos momentos en el mundo adelante es el problema de la deuda. Las deudas no se pueden devolver. ¿Y cómo se puede resolver esto? Pues habrá que buscar soluciones. Nosotros hemos planteado alguna. Practiquemos en el año 2018 un jubileo. ¿Qué queremos decir con un jubileo? Pues sencillamente que todas las deudas de todos los países con todos los países, de todas las empresas con todas las empresas, las deudas de las empresas con los bancos, de los bancos con los bancos centrales, que todas las deudas se anulen automáticamente. Esto sería indudablemente una decisión impresionante que no sería más que hacer a grandísima escala lo que hace 5.000 años se realizaba en estados como Israel, que cada 50 años perdonaban las deudas a todo el mundo. Pero dudamos que en Europa pueda ocurrir esto. La política de Merkel ha sido justamente lo contrario. La contraria, quiere decir, ha estado convirtiéndose en acreedora de todos los países del sur de Europa y no está dispuesto a hacer ninguna quita de esas deudas. Bien, es inevitable o es evidente que Alemania es el gran forúnculo canceroso que tenemos en Europa y que dificulta cualquier solución a los problemas que tiene Occidente, especialmente ante sus bancos quebrados, tanto los grandes bancos de inversión como los bancos centrales. Las cosas podrían ir mejor sin una Alemania que pretende imponer siempre su voluntad y que nos ha llevado a 2 guerras en los últimos 100 años. Algo que sin dudas de ninguna clase podría volver a ocurrir en cualquier momento, simplemente con que hubiera posturas fuertes y rígidas que se opusieran a esta manía de Alemania de influir y decidir los destinos de Europa a costa de los propios europeos e incluso de los propios alemanes. En fin, amigos, no me voy a extender más. Es muy importante que nos demos cuenta que aunque estamos viviendo en España problemas como los de la independencia de Cataluña, algo que indudablemente parece completamente imposible en estos momentos, en realidad hay otros problemas que están por encima de nosotros y que desgraciadamente en ellos los ciudadanos con sentido común poco tenemos que decir, puesto que no tenemos posibilidad alguna de poder influir en ninguna decisión, ya que la actuación de nuestro gobierno, al someterse completamente a la voluntad del Banco Central Europeo y Alemania, hace muy difícil para España hacer absolutamente nada, salvo que se planteara muy seriamente el salir de Europa y dejar el euro para siempre. 2018 es un año preocupante, porque cada vez es más difícil el poder desarrollar política monetaria en Occidente. Y esto conlleva que antes o después veremos una vez más crisis, no solo de los grandes bancos de inversión, sino crisis de los bancos centrales que en estos momentos no tienen ninguna posibilidad de tomar medidas para poder resolver la nueva crisis que se plantea ante nosotros. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, Ángel Jimeno, Movimiento Científico Democrático 7 Jaques. Saludos a todos, amigos.